Bueno, está más abajo donde esperaba, ¿no? Me hubiese gustado estar por lo menos con una, si no 2 o 3 victorias más, ¿no? Estamos un poquito por debajo de lo que a mí me hubiese gustado, pero bueno, esta es nuestra realidad y lo que tenemos que hacer es trabajar para salir de ahí, que es importante, bueno, coger cierta tranquilidad y ahora mismo con la distancia con el descenso no podemos estar tranquilos. Bueno, hemos sido muy regulares, no hemos tenido la regularidad, especialmente dentro de los partidos, tenemos muchos picos de estar bien y de repente estar muy mal, ¿no? No hemos sido capaces de encontrar una regularidad dentro de los partidos. Yo creo que esa es la principal razón por la que probablemente no estamos con un par de victorias más, y luego la gestión de los finales apretados, que bueno, pues de 6 partidos o 7 que hemos llegado apretados al final solo hemos ganado 1, ¿no? Ahí evidentemente tenemos un debe. Mira, en esto yo nunca me atrevo a decir que algo ha tocado fondo, no lo sé, espero que sí. Y espero que evidentemente que vayamos para arriba. Si hemos tocado fondo, solo el tiempo lo puede decir, ¿no? No lo sé, siempre se puede estar peor, espero que estemos mucho mejor. Bueno, yo los veo implicados y los veo con ganas de sacarlo adelante. Están con ganas de trabajar y con ganas de hacerlo bien. Es verdad que las derrotas van acumulando pues cierto desánimo, ¿no? En el sentido de tienes el recuerdo de que vas perdiendo y entonces cada partido, cuando la situación se pone difícil, pues lo afrontas con una mochila que no deberías tener, ¿no? El trabajo debe ser confiar más en nuestro trabajo y menos en el recuerdo, y que desde ahí poder generar alguna victoria que cambie el estado de ánimo, y entonces pedirles que confíen en ese estado de ánimo además del trabajo. Sí, me gustaría, ¿no?, que el ritmo fuera de rock and roll, que todavía no lo estamos consiguiendo. Me gustaría que diésemos un paso adelante en ese sentido. Sí, el trabajo es lo que te lleva a tener esa confianza que hay momentos donde te falta, ¿no? Cuando tú sabes que estás entrenando bien, sabes que puedes trasladarlo al campo, aunque te genere dudas el hecho de los resultados anteriores. Vamos a seguir trabajando y estoy convencido de ello. ¿Algo más? Bueno, algo más es muchas veces el estado de ánimo. Siento reiterarme, es muy importante, ¿no? Si enlazas victorias, el estado de ánimo cambia y el estado de ánimo es capaz de darte alguna victoria que no esperas. Eso es un tema del club. Yo lo que sé y lo que sé desde el principio es que las condiciones económicas del club son las que son, somos los que estamos y con esto tenemos que salir adelante.